Bueno, ahora aquí vamos a comenzar con el primer vídeo de reparación. En esta tabla les voy a enseñar cómo reparar una bolsa. Aquí pueden ver que se la señalo con el dedo donde está la bolsa. Vale, entonces yo siempre voy a preparar el arreglo mínimo 2 dedos alrededor de donde está el toque. Si es un toque pequeño, pues 2 deditos alrededor, donde tú lijes bien y lamines y quede bien nivelado. El sistema es, la tabla es así, tienes un toque aquí, la tabla es así, tienes un toque aquí, entonces tú rebajas esto para que cuando pongas la fibra, lijes los bordes hacia adentro, aquí no toques, casi lija, lo menos posible, si no lo has puesto mucho vas a lijar. Para intentar dejar la forma plana de la tabla. En la parte de arriba es inclinada, no es fácil como abajo, las partes de arriba siempre son, y en los cantos las partes más complicadas de arreglar, tanto la punta como la cola. En este caso la bolsa esta, lo ven aquí, como está levantada, ¿vale? Entonces ahora, yo primero voy a, con esto que tengo aquí, que, perdón por mover la cámara, que esto es lo que queda de la máquina del foam o de cuando se pega el suelo, pero mejor es de la máquina porque es más finito. Mire, aquí de todas formas vamos a parar un momento porque la tengo, me trajo recuerdos, la tengo guardada en una bolsa. Aquí a ver si se ve bien, a ver, sí, esta bolsa que es la de la primera tienda que hubo en las Américas, la de Peter, la Spanish Left, que creo que no está ya, en este sitio no, por lo menos, vale, para darle recuerdos a Peter. Buena gente. Pues entonces con esto, ahora voy a pasar por delante. Con esto yo ahora voy a quitar el foam alrededor, que es con lo que se limpian bien las tablas. Verán que queda limpito. Puedo hacer un poquito más. Y así no estás tupiendo la lija, llenándola de cera y cambiando lija porque no la regalan. Ahora ven como ya está limpio, le damos un poquito de aire. Ahora yo voy a marcar, ahora alrededor, más o menos para que ustedes vean lo que hay que lijar. No lo verán porque no voy a mover la máquina, pero más o menos van viendo lo que me separo, siempre es un poquito más, porque 2 dedos un poco más. Lo que me voy separando de donde está el centro del arreglo. Aquí por ejemplo queda muy justo, pero para no levantar el grip y que pierda la adherencia, lo que sea, yo aquí lo puedo hacer, después rematando tardas un poquito más en lijar el bordito aquí para que no le raspe la pierna cuando sucede. Y entonces aquí ya redondeamos y ya sacamos donde nos pida. Porque cuando tú, aquí o en los candas, cuando tú le empiezas a lijar la tabla, y eso produce un poco de calor. Desde que haya un toque o algo que lo sientas, que coja calor, vas a notar dónde la fibra en el toque está despegada. Solo notas lijando con el tiempo. Yo eso es difícil que te lo enseñe aquí con una cámara. Harían falta 2 y una cámara especial para el polvo, porque solo tengo una y no se me puede fastidiar. Aquí ya estoy haciendo bastante con esto, es la Limu no sé qué 3000, que tiene algo de protección contra el polvo y contra las salpicaduras de agua y eso, entonces, pero es mejor no arriesgar, ¿vale? Para no quedarme sin material para poder editar, grabar los vídeos. Bueno, entonces ahora van a ver cómo yo empiezo a lijar. La parte de aquí, a mí me gusta lijarla de allá para acá, pero como está la cámara,
yo lo voy a lijar aquí, van a ver que hago así inclinado y aquí, y van a ver que yo empiezo a lijar, empiezo por una parte, voy a otra, sigo, porque no es bueno estar en un sitio solo e ir calentando. Eso es bien claro, porque si no, vas a calentar, la fibra se va a levantar, va a ser una peta, vas a tener que lijar, se va a ver el form, vas a tener que hacer más grande el arreglo, entonces eso es la práctica. Yo lijo con esta máquina, que es una pulidora, como dije en el primer vídeo de las herramientas del 6 y en el de lijado, en los últimos, que ahora van a empezar a salir ya. Pues esta es la que yo uso. Hay otras máquinas, las rotorbitales, son más lentas, o sea, al ir más lenta, tú puedes controlar más lo que estás lijando. Y siempre sabes que por la parte de arriba hay dos capas de fibra, no normal, te lo vas ya señalando cuando tú lijes, vas viendo las montantes. Entonces sabes que el truco es que la parte que tú has lijado aquí esté casi en el foam, que le quede una micrita. A veces te pasará y se hará un poco el eso, pero después cuando arregles el toque, porque aquí después hay que disimularlo con gris, lo disimulas todo, pero tener cuidado con eso, ¿vale? No ir a la carrera, yo voy a una velocidad que ustedes no se las aconsejo, deberían poco a poco, pero ir repitiendo el vídeo, viendo, ver cómo paso, cómo no paso, porque en el primer, si te gusta esto que estás viendo, esto es una ayuda para empezar a comprar tus materiales, lo que necesitas, lija, lo que necesitas en resina. Para empezar, aquí puedes empezar a comprarte una maquinita, tu kit de resina en TNK, por ejemplo, y tus cosas para empezar a arreglar. Yo, si quieres fibra, si eres de aquí de la isla, yo te puedo regalar fibra de los recortes de las tablas para arreglar, eso no hay ningún problema. Pero ya el material no, el material lo vende TNK, ¿vale? Y tiene ahí las resinas que tú le pides, tiene la española, la H60 y te consigue la Silma. Yo te recomiendo la Silma, ¿vale? Ok, por todo, un día ya hablamos de eso, ¿vale? Yo siempre he apostado por lo nacional, yo pruebas con el nacional y no ha llegado a la efectividad de la resina de toda la vida, la Silma, ¿vale? Entonces, bueno, ya ahora dejamos de hablar y vamos a empezar con el arreglo, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, ahora cuando yo no tengo dinero, cuando ya empiece con una marquita que estoy a ver si me deja unas cositas, traer una rotorbital, hacer algún arreglo con alguna rotorbital para que vean cómo se puede lijar con una rotorbital, ¿vale? Venga, entonces yo voy a empezar con esta. La lija que yo voy a usar es de grano 60. Es bueno empezar con un grano grueso porque lijas más rápido. Si empiezas con un 120 vas a calentar la tabla. También puedes hacerlo con un grano 40. Si por ejemplo es una tabla muy gorda, que lleva mucha fibra y para no estar perdiendo tiempo y calentando la tabla, puedes ir con una repasadora superficialmente por las vueltas que lleva, con un disco de estos de goma y un disco de estos de lija. Puedes rebajar un poco y ya después con esta alisas todo y lo dejas y adelantas. Pero esto tienes que tener experiencia lijando. Cuando ya tengas experiencia ya usa esta máquina, no arranques con esta porque vas a hacer un destrozo en la tabla increíble. Porque esto deja unos surcos increíbles si no lo usas bien. ¿Vale? Porque comparen, esto es duro, esto es blandito, ¿sabes? Se acopla. ¿Vale? Bueno, me preparo y empezamos. Se me olvidó encender la cámara para esto. Bueno, lo lijé, aquí ven lo que está lijado, esto salió así, ven lo que estaba en la bolsa, se lijó todo eso, se rebajó. En los siguientes toques me voy a lijar, perdonen, por no encender la máquina, no es adrede ni nada, de verdad. Ya verán otros toques porque esto a veces es normal. Ahora, por ejemplo, hay partes donde le falta un poquito, le voy a dar un poquito más de lija y ya después, si está húmedo hay que esperar a que seque, si no está húmedo. Entonces ya pasamos al cuarto lijado para rellenar esto con pasta, volver aquí, lijar, ir a laminar, dejarlo preparado como una tabla con resina de acabado y todo eso.
y venir a lijar, volver a llevarlo, acabado y venir aquí, ¿vale? Todo ese proceso de lo que estoy nombrando, acabado y lijado, lo ven en las explicaciones de las tablas, los títulos de los vídeos, de los tutoriales. Está explicado lo que es resina de lijado, lo que es acabado, lo que es laminado, todo eso, ¿vale? Y eso lo llevan a cabo en los arreglos. Y si tienen dudas, comentan, preguntan, que yo les respondo. Bueno, ahora vamos a empezar a preparar las microesferas, que es para rellenar el hueco que vimos antes. Entonces ahora, aquí están las microesferas. A ver, es esto para que lo vean. Es un polvo, son microesferas, como mismo dice la palabra. Esto hace que la resina sea ligera cuando tienes que rellenar huecos, a la hora de pegar tacos de foam. No es lo mismo que hablamos para los tapones de la quilla, el cabocil, esto es otra cosa, ¿vale? Esto deja la resina en un tono blanco. Como vimos una tabla en epoxi, la de epoxi la prepararemos diferente porque le haré un tono gris, y esta, como es para la tabla que vimos con la bolsa grande, entonces le vamos a preparar para rellenar eso y otros toques que tengo preparados ahí, pero la cantidad que van a ver es un poco grande porque no es solo para eso, ¿vale? Yo la preparo primero y después voy a poner la cinta, cambio la cámara, enfoco allí para que me vean poner la cinta y ya empezar a hacer lo que preparamos ahora. Esto se tarda un poquito en batir, para que vean cómo, a ver si lo pueden ver. Parece arena movediza, arenas movedizas. Perdón. Bueno, si les está gustando el canal, les pido que se suscriban, aunque ya lo pondré ahora, ya saqué lo de la campanita, lo del cartelito, ponernos los vídeos y eso, y en la línea de agua lo que ven, la M que ven al final del vídeo, ahí también les recuerda de suscribirse, porque hace falta para subir en YouTube. Pues solo hay 68, a ver si somos unos pocos más, lo estoy dando todo, poniéndolo todo lo que sé poco a poco. Y ahora viene ya, antes de la semana que viene ya saco un vídeo bueno de una forma de laminar especial. Ya lo verán. Igual sale antes que esto, pero yo pienso que esto saldrá antes. Ya va cogiendo, ya está cogiendo, pero a mí me gusta dejarlo espeso para que no escurra. Que se puede dejar como una pasta, como la pasta de empastar las paredes y eso. Ni tanto ni tan líquido. Cuando es una cosa plana no hay problema, pero cuando tienes que hacer algo inclinado, como en este caso que va a chorrear hacia abajo, es mejor echarle bastante microesfera, bueno, bastante, lo que tú veas cuando va, cómo se va mezclando, el espesor que va alcanzando. Entonces ahí ya
tú paras y ya después viene echar el catalizador. Pero ves, ya se está viendo como una pasta. ¿Ves? Ya es una pasta, ya con esto yo creo que... Esto también lo venden en TNK, lo que... Bueno, ya esto está preparado. Me quito los guantes y lo de siempre, cambiar la cámara. Y ya vemos lo de la cinta y todo eso. Bueno, como aquí ven, está la bolsa que dijimos. Entonces, como la vamos a rellenar y aquí está caída en el canto, entonces con esta cinta, a ver, la de 5 milímetros, la que vieron en los primeros vídeos, la de la resina lijada. Pones un bordito aquí. Aquí no te hace falta, pero aquí para no manchar el grip. Bueno, grip, antideslizante, se dice en español. En castellano, no sé. Vale, entonces aquí ya le metemos aquí debajo y ya nos coge la formita del canto. Ahora verán cómo hago la resinita y ya lo dejo listo. Ahora lo ven desde aquí enfrente para no ponerme delante de la cámara. Yo cojo la brocha y voy empapando lo que es el hueco para que entre bien. Porque si no puede salir burbujitas de aire. Siempre suele salir alguna, pero para que evitar que salgan que salgan muchas y fastidien el trabajo. Así me trabo un poco por lo nervioso que estoy. Bueno, perdón. Pero ya se va quitando. Ay, bueno. Entonces aquí ya le vamos dejando. Se hace un pegote, esto parece que queda feo, pero después lo dejamos liso. Cuando son más chiquititos ya lo haces más espesito, pero yo lo hago como era una bolsa, no quiero dejarlo muy espeso porque igual no agarra muy bien y yo prefiero que agarre bien. Y por si nos va a quedar alguna parte que no haya estado bien, que después tienes que volver a empezar. Como tengo que dar más, ya vengo aquí, veo cómo está el nivel y ya me lo llevo si hace falta con la brocha sítida y todo eso. Siempre estarlo mirando antes de que seque. Vale.